yo creo que todos los de aquí quizá hemos encontrado a alguien, ¿verdad? O admiramos a alguien, y aunque no lo hayamos encontrado, admiramos a alguien, personas que han logrado grandes cosas, no sé, reyes, líderes, héroes de la fe. Admiramos personajes bíblicos que quizá no conocimos, pero los admiramos, o ya no están vivos, pero los seguimos admirando, y nosotros tenemos como alguien a quien admirar. En la historia bíblica hay alguien en el cual yo creo que todos los que estamos aquí admiramos, yo lo admiro, pero muchas veces cuando nosotros vamos a la palabra, vemos también la otra cara de la moneda, o sea, los errores, porque es increíble cuántos errores marcados en la Biblia de manera directa y, ¿cómo se llama? Y hasta detallada hay sobre este hombre. Creo que este hombre, que estoy hablando de David, es un hombre que está enmarcado por dos contrastes muy grandes. Cosas buenísimas y cosas malísimas. Y es de que más se habla en la Biblia acerca de sus errores. David. Pero cuando yo me he acercado a personas que admiro en el área teológica o que admiro en el área odontológica, que también hay famosos en el área odontológica, hay famosos en el área magisterial también, como profesores, y yo me acerco a ese tipo de personas que yo admiro, siempre les pregunto, ¿cuál es su secreto? Ellos me dan 2, 3 consejos y entonces yo me voy en mi cabeza y digo, ahí está el secreto. ¿Quiero lograr esto? Ahí está el secreto, ¿no? Yo creo que si me le acercara a David, yo le diría, ¿cuál es el secreto de que, bueno, no le diría así porque se oye muy feo, ¿verdad? Como que si yo sea Dios y lo juzgo. Iba a decir, tú siendo tan pecador, cálmate, que fueras tan santo tú, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el secreto para que Dios te haya nombrado como un hombre que tenía un corazón conforme al de Él? ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? Yo creo que David me respondería lo que está de manera implícita en la Biblia. Me respondería cuál es su secreto y nosotros entenderíamos y diríamos, ahí está el secreto. ¿Cuál es el secreto del por qué Dios, a pesar de como David era en un sentido, pues, como humano, Dios dijo que tenía un corazón conforme al de él? David era un pastor, poeta, guerrero, rey, salmista, era músico. Dice la Biblia que estaba guapo, que no era, o sea, sus hermanos eran unos chorizones y no estaba tan, era más chaparro que sus hermanos, pues no quiere decir que era un chaparrito, sino tenía buena estatura, nada más no era tan alto como sus hermanos, ¿no? Pero, ¿cuál era el secreto de ese hombre? Que podamos decir, ahí está el secreto. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo llamó un hombre conforme a su corazón. Dice la Biblia ahí en 1 de Samuel capítulo 13, 14, que ustedes lo tienen ahí en el boletín, dice, mas ahora tu reino no será duradero, hablando de Saúl, ¿sí? Tu reino no será duradero, le dice Samuel a Saúl, porque dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe en su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios entonces desecha a Saúl y se consigue a un varón conforme a su corazón. Y Dios presume a David varias veces y le dice, este es un hombre que tiene un corazón conforme al mío. Y también cuando Salomón, Dios le habla a través de un sueño y después otra vez Dios se le aparece en una visión. Las 2 veces Dios le dijo a Salomón, que fue el primero que le dijo esto, si tú anduvieras en los caminos de tu padre, yo te bendeciré. Si tú anduvieras en la integridad de tu padre, yo te bendeciré. Porque David tiene un corazón conforme al mío. Dios lo dijo de manera literal varias veces. Entonces pareciera como que Dios no leyó la Biblia, ¿no? O se le olvidaron los pasajes donde David está pecando, donde David hizo cosas gravísimas. Y entonces
o como que Dios lo ignoró. Porque ¿cómo puede ser que un hombre tan fallo gravemente en su vida y en su corazón, Dios diga que tiene un corazón conforme al de él? Porque yo sé que Dios no es adúltero, Dios no es un engañador, Dios no es un asesino, ¿no? Y David lo era. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Pero ¿por qué es visto por Dios de una manera diferente? ¿Por qué? ¿Será que Dios dejó pasar por alto sus pecados y su ojo de hormiga como que no los vio? ¿Qué habrá pasado para que Dios, a pesar de lo que está registrado en la palabra de Dios que David hizo, Dios haya dicho que tenía un corazón conforme al de él y que toda su vida estuvo en integridad? Porque también hay un pasaje que dice que Dios dijo eso. David, si andas como David tu padre, que anduvo en integridad todos los días de su vida, yo te bendeciré. Y no nada más se lo dijo a Salomón, sino todos los reinos después de la división del reino, los del sur, que eran la de Judá, las tribus de Judá y media tribu, todos esos reyes que salieron después eran descendientes precisamente del rey David, y todos los de Israel, los del norte, eran un revoltijo de tribus y de todo, pero los que Dios dijo de Judá, ¿sí? Estos van a ser los reyes, y los reyes todos son hijos de David. Hizo un pacto con David y dijo: nunca te va a faltar rey descendiente en Judá, en Jerusalén. Y a todos les dijo Dios: si anduvieras en los caminos de David tu padre. A los tataranietos, bisnietos que fueron reyes también en ese mismo lugar, en Jerusalén, Dios les dijo: si anduvieras como David tu padre. Y Dios seguía presumiendo a David años después de que David vivió. Y a esos reyes les decía también: yo tengo un corazón, David tiene un corazón conforme al mío. No era que tuviera carisma, fama, dinero, posesión, poder, sino que era. Que para que nosotros podamos decir: ahí está el secreto. Ahí está el secreto, pues de que David pues tenía un corazón conforme al de Dios. No fue su corona, no fue su victoria contra Goliat, porque fue un acto portentoso eso de la pelea con Goliat. No fue sus miles de seguidores de Instagram y de las redes sociales que tenía David, ¿verdad? No fue que él iba a las Chivas, cosas buenísimas que tenía. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Cuál es ese secreto? La realidad es de que ese secreto, cuando nosotros lo descubramos, digamos: ahí está el secreto, que yo sé que ya lo sabemos, pero no nada más hay que saberlo, hay que hacerlo, porque ese secreto sigue vigente. Y ese secreto también es para todos nosotros. Dios no busca perfección, porque Dios, a lo que vemos en la Biblia, no buscó perfección en David, porque David era igual o quizá peor que muchos de los que estamos aquí o los que están allá en casa, ¿sí? Y aún así Dios dijo: no quiero perfección, no busco perfección. ¿Por qué? Porque Dios no espera de nosotros grandes cosas, porque sabe que no las podemos tener. Dios nos conoce perfectamente, sabe que nos vamos a equivocar, sabe que vamos a tener graves errores, sabe que vamos a tener falta de fe, sabe que nos vamos a desanimar, ¿no? Dios conoce nuestro corazón, sabe lo difícil que es para nosotros la vida cotidiana de familia, de trabajo, de iglesia. Dios conoce perfectamente nuestro corazón, aún más que nosotros mismos, y sabe en qué cosas fallamos. Dios también sabía y no ignoraba lo que David estaba haciendo. Tan no ignoraba que Dios siempre lo confrontó, siempre lo reprendió, y David siempre pagó consecuencias por las malas decisiones que tomó. Siempre. Y David la pasó mal, muy mal en su vida. Todas ellas a causa de las consecuencias de las decisiones que tomó.
Pero aún así, Dios dijo, David tiene un corazón conforme al mío. ¿Cuál es el secreto entonces por el cual David tenía ese corazón, ¿sí?, delante de Dios? David tenía un corazón entonces conforme al de Dios, no porque fuera perfecto, porque acabamos de decir que Dios no busca perfección, porque sabe que no la va a encontrar. Tenía un corazón porque, aunque no era perfecto, tenía un corazón sensible. Y tenía varias actitudes en su vida, y vamos a ver precisamente 3 actitudes que David tenía en su vida, en la cual siempre tenía, o 3 circunstancias más bien, o facetas en su vida, en las cuales siempre David tenía la misma actitud. ¿Qué quiere decir esto? Que si a David le iba mal, adoraba a Dios. Si a David le iba bien, adoraba a Dios. Y si David caía en pecado, adoraba a Dios. ¿Cuál es el común denominador de David? Que cualquier faceta en su vida, adoraba a Dios. Su amor era inquebrantable por Dios. El secreto de David, ya se lo estoy diciendo, y gratis, la verdad, muchos pagarían por este secreto, pero ustedes, como me caen muy bien, hermanos, es gratis. Esto no lo vamos a cortar en vivo, también se los vamos a decir allá en casa. El secreto de David era su corazón sensible. Un corazón sensible, un corazón adorador, un corazón que permanecía, ¿sí?, que aceptaba la voluntad de Dios, que amaba a Dios profundamente, que se quebrantaba de manera seria y dolorosa cuando pecaba y cuando se equivocaba delante de Dios, que era un hombre fiel, fiel a Dios, fiel a sus principios, a pesar de su maldad, a pesar de las circunstancias difíciles de su vida, a pesar de las circunstancias difíciles en respuesta a las consecuencias de sus pecados y sus malas decisiones. Él permanecía fiel al amor a Dios. El secreto de David no era que fuera, ¿cómo se llama?, famoso, que tuviera, ¿cómo se llama?, mucha fuerza, mucha táctica de guerra. No. El secreto de David era que era un hombre humilde delante de Dios. ¿Qué diferencia hubo entre Saúl y David? En que Saúl se equivocó, como David se equivocó. Y aunque Saúl se equivocó a nuestra manera de juzgar como un pecado menor, ¿no?, comparación a David, Saúl justificó, Saúl no se arrepintió, Saúl tapó su pecado, y David, cuando era descubierto, desgarraba su corazón. Es increíble la actitud que tenía David. Dios no busca perfección también en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque sabe que no la va a encontrar. A ver, levanten la mano los perfectos. Quiero ver un perfecto por aquí, alguien que no se equivoque. O mujer, puede ser también. Muy bien, ¿puedo ver tu mano? Y todos voltean, ¿verdad? Chismosos. A ver, ¿quién es el perfecto? No hay perfección. Sabemos que no hay perfección en nosotros. Nos equivocamos constantemente. Y el problema está en nuestra actitud. Quizá no le amamos de verdad a Dios. Quizá no logramos arrepentirnos de nuestras cosas que hacemos también. Quizá también no caminamos en obediencia y aceptamos su voluntad porque queremos hacerla nuestra. Quizá le hacemos caso a las voces del diablo que dice y que nos acusa, porque el diablo es un acusador y te dice: hipócrita, mentiroso, no sirves para nada, siempre te equivocas en lo mismo. Y nosotros, en lugar de confrontar a Satanás y decirle: ¿sabes qué? Tienes razón, sí soy así, pero aún así amo a Dios con todo mi corazón y voy a ir y voy a volver a Él, le hacemos caso y nos inutilizamos. Dejamos de congregarnos, dejamos de leer la Biblia, dejamos de hacer aquellas cosas que hacíamos por Dios y que nos hacían sentir tan bien. Y sin darnos cuenta nos enfriamos, nos llenamos de apatía y nos empezamos a aislar.
y nos vamos por la vida. O puede ser que nos agrada tanto lo que estamos haciendo, que aunque sepamos las malas consecuencias que vamos a tener, lo que vamos a sufrir, aunque sepamos que estamos mal, somos tan necios que quedamos ahí, permanecemos ahí y prolongamos entonces nuestra estadía mal con Dios. Ignoramos lo que dice la Biblia en Proverbios 28:13, que dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué hacemos nosotros? Encubrimos los pecados. Y al rato no prosperamos. En ningún sentido prosperamos. Y después, como dice Proverbios 19:24, el hombre hierra su camino y después dice que Dios es culpable. Culpamos a Dios. Cuando ya sentimos entonces la dura carga por nuestras malas decisiones, por las consecuencias que estamos sufriendo, en lugar de reaccionar, culpamos a Dios. Y yo creo que Dios nada más nos ve y dice, ay, hijo mío. Pero ¿sabes qué? De todas maneras te amo. De todas maneras, aunque seas tan testarudo y tan necio, no te he dejado de amar. De todas maneras estoy aquí, listo para que tú vengas conmigo cuando quieras. Cuando te canses, quizá tengo que hacer algo más duro para que en realidad voltees a verme y pases esta prueba o aprendas a soportar la consecuencia de tu mala decisión. Y se agudice la situación para ver si así doblegamos nuestro corazón, mostramos humildad y volvemos a nuestro Creador. Y le creemos, Señor, gracias, porque a pesar de lo que hice, no me has dejado de amar. Estás ahí para recibirme. ¿Qué diferencia hay cuando nosotros hacemos o nos acercamos a Dios con humildad a cuando somos altivos o prolongamos un pecado que tenemos? Hoy Dios sigue buscando personas así, hermanos. Personas que no se crean perfectas, que no pensemos que no fallamos, pero que seamos lo suficientemente humildes y que tengamos una conciencia despierta, un espíritu humilde y un amor sincero por Dios. Que nada nos mueva de ese amor hacia Dios. Que nos enojemos contra nosotros mismos, no con Dios. Y que siempre, pase lo que pase, no dudemos de que Dios sigue amándonos y que está listo para restaurar nuestro corazón. Pase lo que pase y hagamos lo que hagamos. Dios no está buscando a los más talentosos, los más exitosos, sino aquellos que tengan un corazón conforme al de Él. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto, hermanos. Que tengamos un corazón conforme al de Él. Que guardemos nuestro corazón, como dice ahí Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y hablando del corazón, que dice que es engañoso más que todas las cosas. Por eso inclusive ahí en Hechos capítulo 13, versículo 22, cuando estaban dando toda una historia acerca del pueblo hebreo, llega en Hechos 13:22, hablando de Saúl, y le dice ahí, dice, quitando a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio. Dios dio testimonio diciendo de David, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Necesitamos entonces tener un corazón que entienda que no es perfecto, que entienda que a pesar de esas situaciones difíciles, pues no debemos dejarlo de amar, no debemos alejarnos avergonzados, sino buscar una restauración pronta. No prolongar un pecado, no prolongar un enojo, no prolongar una angustia en nuestro corazón, sino mostrar amor a Dios y humildad.
¿Dónde está el secreto? Ahí está el secreto. ¿En dónde? Precisamente en amar profundamente a Dios. Por eso Dios puso y redujo toda la ley y los profetas en 2 grandes mandamientos. Y el primero, que es el más importante, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal y más grande mandamiento. Lo dijo Jesús mismo, que es Dios. ¿Quieres resumir toda la Biblia? Toda se resume en que tenemos que amar a Dios. Si amamos a Dios, todas las cosas se ponen en orden. Nuestra vida en prioridades se pone en orden. Es algo milagroso, algo increíblemente estupendo que nos puede pasar. Que logremos nosotros en nuestro corazón de verdad amar a Dios. Porque ¿qué dice Jesús mismo? El que me ama, me obedece. ¿Sí? ¿En qué consiste el amor? Según Juan, en que guardes mis mandamientos. Y mis mandamientos, dicen, no son gravosos. Se pueden guardar. Puedes obedecerme. Así me demuestras que me amas. Y los mandamientos, cuando guardamos los mandamientos y mostramos amor a Dios, no es otra cosa más que una protección para nosotros, para nuestro corazón. Por eso es tan importante amar a Dios. De verdad poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Porque quizá muchos de nosotros nos preguntamos cómo es posible entonces que Dios le llame a David, en estos pasajes, un hombre conforme a su corazón a pesar de su vida, si cometió pecados tan graves que ahorita vamos a ver algunos de ellos, pues nos muestra que Dios no valora la perfección, sino valora un corazón humilde, arrepentido y obediente, que ame a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es esto de conforme al corazón de Dios? ¿Qué fue lo que entonces describió Dios aquí de David? Este es un hombre que me ama. Que a pesar de todo, me ama. A pesar de lo que le pase, me ama. Y a pesar de lo que decida, me ama. Nunca deja de amarme. Pase lo que pase en su vida, suceda lo que suceda en su vida, David nunca deja de amarme. Y Dios conocía su corazón. Porque Dios conoce el corazón de nosotros, el corazón de sus hijos. Su amor, el amor de David era un amor sincero y un amor constante. El Salmo 18:1 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Lo escribió David. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y el Salmo 18 lo escribió en una circunstancia muy difícil de dolor en la vida del rey, de David. Y estando en medio del dolor, podía llegar y levantar sus manos y decir: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Solamente tú eres mi fortaleza. En cada etapa de su vida, como pastor, como guerrero, como rey, David, siempre buscó agradar a Dios. Siempre buscó demostrarle a Dios cuánto lo amaba. No perdía tiempo en eso. Ahí está el secreto, hermanos. El secreto está en amar a Dios. Porque David tenía una pasión genuina por Dios. ¿Sí? Lo buscaba con sinceridad, confiaba en Él, deseaba estar en su presencia, deseaba obedecerle. David se desesperaba consigo mismo. Y llegaba a ser como Pablo dijo, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. David se desesperaba con él mismo también. Porque él amaba a Dios y quería demostrárselo siempre. Pero al ver su incapacidad humana para hacerlo, él se desesperaba. ¿Y qué hacía? No se quedaba en el lodo ahí embarrándose más y no prolongaba sus pecados, sino que siempre iba a Dios y mostraba que le amaba. Y le decía: Señor, te amo, Jehová. Y entonces buscaba cambiar su camino de una manera rápida. ¿Sí? Sus muchos salmos que escribió David, siempre los escribió en 3 etapas en su vida. ¿Sí?
hubo 3 etapas en su vida, una que tenía que ver precisamente con dificultades, persecución o problemas. Otra etapa de su vida que tenía que ver con pecados, errores graves que cometía. Y otra etapa de su vida tenía que ver precisamente con alegrías, cosas buenas. Entonces David siempre que estaba alegre, se encueraba y bailaba. En una ocasión, que digo que se encueraba, quizá los que nos están viendo ya que es encuerarse, pues estaba en paños menores, ¿verdad? Estaba con ropa interior, danzando como loco enfrente de un arca, del arca del pacto, porque los filisteos la habían secuestrado el arca, se la habían llevado. Entonces Dios de una manera milagrosa devuelve el arca otra vez y la tienen en una casa por 3 meses. Y después David dice, no, hay que traernos acá al tabernáculo porque todavía no existía el templo, ¿verdad? El templo lo construyó Salomón, pero vamos a traer a nuestra casa, a Jerusalén, el arca. Estaba en otro poblado. Cuando por fin toman el arca y la traen, cuando iba entrando a la ciudad el arca con los levitas, con todo la liturgia que Dios le había dado a la ley de Moisés, y que llegan los levitas cargando el arca como la deben cargar, todos bien, hicieron sacrificios, hubo un momento de adoración, y entonces David estaba tan feliz, tan efusivo su corazón de amor a Dios y de gratitud a Dios, que empezó a bailar, pero dice la Biblia que se empezó como a despojar, no sé, porque estaba como en ropa interior bailando. ¿Cuál era la ropa interior? Pues era como una sábana, pues, ¿verdad? Era un calzón matapasiones, que era así largo, ¿no? Pero al fin y al cabo era como la ropa interior de ese entonces. Y se puso a bailar. Y la hija de Saúl, precisamente, que era esposa de David, lo estaba viendo desde la ventana. Mical. Y lo veía. Y dije, ya nomás, qué ridículo mi viejo. Mira nomás, qué ridículo. Así como cuando una esposa ve a su esposo ver un partido de fútbol y le va a la América y grita, ¡ay, la América! Y la esposa dice, qué ridículo. Más o menos así. Si no, pregúntenle a Estela. Pero bueno, ¿verdad que sí? Ay, yo lo sé. Y ay, no, qué ridículo David. Mira nomás, qué sinvergüenza. No dice nada, fue muy prudente hasta eso, ¿verdad? Porque no fue y lo ridiculizó frente a todo el pueblo, pero cuando lo vio a solas le dijo, ¿qué onda contigo? O sea, ¿por qué estás baile y baile ahí frente al arca? ¿Qué no te da vergüenza? Y hiciste el ridículo ahí frente a todo el pueblo. Y David voltea y le dice, mira, si tú crees que esto fue malo, aún seré más vil por causa de Jehová. Remolineando, remolineando. Y se puso a bailar, a cantar y a remolinear. No lo iba a hacer aquí porque me da un calambre. Entonces me caigo y sí voy a hacer el ridículo, ¿verdad? Y luego me están viendo ahí en las cámaras, peor. Pero el hecho pues es de que David, en sus momentos así, pero más grandes de alegría, no le importaba hacer el ridículo. Se ponía a danzar y a bailar como loco. Y él y Dios, está el pueblo, mi esposa, mis hijos, no me importa. Aquí se trata de Dios y yo. Y lo amo tanto que lo voy a adorar, porque estoy feliz. Y no era un extremo. Él así adoraba a Dios. Y había momentos en los cuales él estaba triste, abatido, y adoraba a Dios. Y había momentos en los cuales él estaba en peligro, en persecución, él estaba amenazado de muerte, lo podían encontrar y matar en cualquier momento, él estaba angustiado, huyendo, y aún así adoraba a Dios. Su amor no dependía de su estado de ánimo. Y eso se llama, queridos hermanos, convicción. Convicción. Estoy convencido que amo a Dios, pase lo que pase. Y David era un hombre que hacía o que tenía esa característica.
hay otra cosa que David hacía también, y que ahí está el secreto, que es precisamente no encubrir su maldad. Si nosotros vemos ciertos pecados, pongámosle un pecado que fue el más escandaloso, en el cual él comete adulterio y luego comete asesinato, y luego se atreve a mandar la carta de sentencia con el cuate que quiere asesinar. Porque resulta que cuando David estaba de ocioso, porque dice la Biblia que en el tiempo en los cuales los reyes salen a la guerra, David no estaba en la guerra, estaba en su casa. Y él se paseaba ahí en su casa, salía de sus recámaras, salía entonces a un ¿cómo se llama? Una terraza, y él estaba ahí en la terraza, en el barandal, ahí viendo al pueblo, ¿verdad? Y entonces pues las personas que eran sus vecinos, había una hermosa mujer que se metía a bañar, pero no eran casas como las que nosotros tenemos, quizá no tenía un techo, tenía que salir a un cuartito para bañarse, y entonces pues por ahí, por un rendijo, pues él la vio bañarse a la mujer, ¿no? Y dijo, ¡wow! ¡Qué viejonón! Más o menos así dijo. Y entonces, pues la deseó. Y preguntó por ella. Y le dijeron, pues mira, nada más que es esposa de uno de tus 30 valientes. Porque, bueno, después vamos a hablar de los valientes de David. Sí, vamos a hacer eso, de los valientes de David. O en el segundo culto, Cris va a hablar sobre los valientes de David. No, no te creas. No, va a hablar de otra cosa, pero en el segundo culto, Cris va a predicarnos permanencia voluntaria, porque quieran quedarse, el pastor Cris va a estar aquí en el segundo culto. Y Urías, Eteo, era uno de los 30 valientes de David, de los hombres de David. O sea, del grupo selecto de 30, eran más de 400 personas, soldados de ellos, los valientes de David, ¿sí? Que eran guerreros. Y ahí tenían un grupo selecto de 30 y luego tenían uno muy selecto de 3. Urías no estaba entre los 3, pero sí estaba entre los 30. O sea, era uno de sus guerreros importantes. Estaba en la guardia presidencial. Tenía un alto rango como guerrero. Y él sí estaba haciendo sus obligaciones, que era ir a la guerra. Porque él fue a la guerra, era campaña de guerra. Entonces fue a la guerra y él estaba en el frente. Y su esposa estaba bañándose. Y entonces David desea a la esposa de su soldado. Y no nada más la deseó, sino que mandó traerla. Y dice que tuvo relaciones sexuales con ella. Abusó de ella, abusó de su poder. ¿Por qué? Porque David tenía autoridad de rey y todo lo que decía el rey se tenía que cumplir y nadie podía decirle que no. ¿Fue una violación? Sí, fue una violación. Y entonces la embaraza. Y después, en unos días, no sé, quizás semanas, le llega ahí un test que se compró en la farmacia de embarazo, Betsabé, ¿verdad? Y le dice, en farmacia de la Arrobo, se la lleva, ¿verdad? Y le dice, fíjate que estoy embarazada. Salieron 3 rayitas o 2 rayitas, no sé qué salga, ¿verdad? Y entonces él, no, pues hay que hacerse un examen en sangre, ¿no? Y híjole, no, pues ahora sí estoy, no, pues no sé, el aborto, ¿qué hacemos, verdad? Ahorita. O sea, David pues se metió en un grave problema. ¿Y qué dijo? Pues bien fácil. Soy el rey, puedo traer a mi soldado, puedo hacer que mi soldado vaya una noche con ella, con que esté una noche con ella, porque pues ni modo que se resista, pues ya tiene meses allá en la guerra, va a llegar y lo primero que va a querer hacer es pues estar con su esposa, ¿no? Y ahí le enjarreto al chamaco. Y esa fue su técnica, enjarretarle al chamaco a su propio esposo. Y así ya digo, bueno, es un hijo, sí es mío, pero nadie lo sabe. Si hubiera salido a David ese plan, y luego el niño crece, y luego lo voltean a ver al niño, al hijo de Urías, ¿no? Y lo voltean a ver y toda la cara de David, como que se parece al vecino, ¿no? Será su vecino. Pero bueno, no le salió. ¿Por qué? Porque el soldado que se encontró era uno de los 30 valientes que en tiempos de guerra no iba a estar haciendo lo que el rey estaba haciendo de ocioso.
Y dijo, si tú quieres equivocarte y estar de ocioso aquí y de flojo aquí cuando tú tienes que estar en la guerra, yo sí voy a cumplir mi obligación. Y es estar aquí. Entonces, si tú no me quieres mandar a la guerra, tampoco me voy a ir a mi casa. Y él se quedó ahí esa noche. Ok, perfecto, sabes que somos amigos, ¿verdad? Entonces, otra técnica, lo agarró, tú y yo somos amigos y lo empezó a tomar, a tomar, a tomar, le empezó a dar vino, hasta que lo emborrachó, dijo, ya borracho ni va a sentir, ahí acompáñenlo a su casa, que se meta a su casa y ya al día siguiente, quizá ni tuvo relaciones con su esposa, pero ni se va a acordar. Y ahí decimos, entonces el plan es decirle, a ver, ¿sabes qué? Dile que esa noche fue, órale. Pues nos encontró que hasta un borracho, súper borracho, bien ebrio, no iba a perder la compostura y aunque pasara lo que pasara, iba a persistir su amor al reino y su responsabilidad como guerrero. Y aún así no entró con su esposa. Ok. Plan B, o plan C, o plan X, no sé. Ya tenía muchos planes, ¿no? Entonces, ni modo, te voy a tener que matar. Y empieza a escribir una carta a su general y decirle, mira, pon a este muchacho, a Urías, ponlo en lo más duro de la batalla, en lo más peligroso, que es a un lado del muro, ¿sí? Porque en el muro es donde, ¿cómo se llama? Avientan las piedras o avientan flechas o lanzas, salen del muro y todo el que se acerca al muro, pues entonces está en una zona de riesgo muy fuerte. Y cuando lo tengan ahí en la zona más peligrosa, en el momento más candente, vayan, háganse para atrás y abandónenlo, déjenlo ahí, que lo maten. Y así yo puedo justificarme delante de todos y decir, híjole, se murió uno de nuestros 30 valientes. Ni modo, me voy a quedar con su esposa. Yo la cuido. Qué plan tan perfecto, ¿verdad? Tan maquiavélico. Imagínense todo lo que estuvo maquinando David en su mente. Todo el descuido espiritual que tuvo. Tiene un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? ¿Se le olvidó a Dios eso? ¿Lo pasó por alto? ¿No lo leyó? ¿Qué sucedió? Y todavía se atreve a escribir la carta, sellarla, ponerle ahí un sello real y dársela a Urías y le dijo, ve y llévasela al general. Y él no sabía que llevaba ahí, pensaba, iba con toda la lealtad, pues era su jefe, y llevaba la carta y era la sentencia de su propia muerte. Se la entrega ahí, la ve entonces el general acá, y la ve y lo ve y dice, ay, jole, pues, bueno, está bien, no voy a discutir, es una decisión del rey. Y tal como cual fue, así sucedió. Entonces después es confrontado, ¿no? Él lo prolongó y es confrontado. Y cuando es confrontado por un profeta, ¿sí? Y el profeta le dice una historia, ¿no? Había un hombre muy rico que tenía mucho ganado, que tenía toda la riqueza del mundo y que entonces una de las personas, un vecino de él por ahí, tenía una sola ovejita. Muy bonita, por cierto. Y entonces en lugar de hacer un asado y hacer comida de todo el ganado que tenía, fue y le robó su ovejita, la única que tenía, y la mató. Y se la comió. Y entonces dice el rey David, ¿verdad? Debe morir. Ese pecador debe morir inmediatamente. Y voltea el profeta y le dice, hola, tú también me despiñas. Estoy hablando de ti, cabezón. Tú fuiste el que hiciste eso. Cuando hizo eso el rey David, cuando escuchó eso, cuando vio eso, se sintió descubierto. Literalmente se le cayeron los calzones. E inmediatamente lo que dijo fue, no quites de mí tu Santo Espíritu. Me he equivocado. Y reconoció su pecado. No lo encubrió. No lo prolongó. No lo justificó. Como muchas veces nosotros lo hacemos. Hacemos un pecado grave y justificamos.
No, pues es el sistema. No pagamos los impuestos y decimos, no, es el sistema. ¿Cómo le voy a dar a aquellos rateros, ladrones? Dios no te está diciendo que juzgues al otro. Haz lo que tengas que hacer. Tú paga tus impuestos. No, pues pues me voy con otra mujer porque pues tú no sabes mi esposa y le echas la culpa a la esposa de tu pecado. Embarras a los demás. ¿Y por qué? Porque no tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. Y David sí lo tenía. David jamás justificó, jamás dijo, no, es que fue tan grande la tentación. También para qué se sale a bañar así, porque está tan bonita. No, es que no, la verdad, ella vino, se me ofreció. No, él no justificó nada. Él reconoció su pecado y así hacía, era un común denominador de David, que él reconocía sus errores. Y como amaba tanto a Dios, rápido le dolía su corazón y entonces se quebrantaba y pedía perdón. Y eso lo hacía de manera inmediata. ¿Por qué? Porque amaba a Dios profundamente. No postergaba sus errores. La mayoría de veces en su vida él obedeció a Dios por amor a Dios, pero cuando se equivocaba, siempre iba a Dios. Siempre, siempre. Él no encubría y él no postergaba sus errores, ¿sí? Él escribía rápidamente dentro de esas, ¿cómo se llama? Situaciones. Él buscaba siempre arreglar la situación de manera rápida, pronta. Y se humillaba delante de Dios y lloraba y buscaba la presencia de Dios. Y no era como nosotros muchas veces, porque nosotros muchas veces se nota cuando estamos mal. De repente dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de servir a Dios. Hay pecado en nuestra vida y en lugar de ir a Dios nos vamos en sentido contrario. Nos embarramos del lodo y en lugar de limpiar eso que nos embarramos, nos revolcamos en el lodo. Y nos encanta estar ahí. ¿Qué diferencia hay entonces entre un corazón conforme al corazón de Dios y uno que no lo es? Que se derrota. El que no es conforme al corazón de Dios se derrota automáticamente. Deja de creer en el perdón de Dios, en el amor de Dios. Deja de amar a Dios. Quizá por vergüenza, quizá por desesperación, porque ya son tantas veces, nos equivocamos tantas veces con los mismos errores, que ya decimos, ya no tengo remedio. Ya déjame embarro re bien, hombre. Por lo menos deja disfrutar esta vida que tengo. Sabemos que estamos mal, sabemos que nos equivocamos, pero aún así prolongamos. Seguimos ahí, seguimos. Y la diferencia con David era que no lo hacía así. Reconocía el error o era descubierto en el error e inmediatamente buscaba la presencia de Dios y se humillaba delante de Dios. Él tenía la misma actitud siempre. En alegrías, en pecados y en adversidades. En situaciones que le pasaban en la vida, está relacionado a un salmo. Y con eso termino. Siempre que él pasaba una situación en su vida en estas tres áreas, hay un salmo reflejado. Ahorita estoy leyendo la Biblia de manera cronológica y es increíble. Es increíble porque el pasaje se interrumpe, ¿no? Y cuando cae precisamente en situaciones de pecado, que podemos decir que los tres pecados más grandes de David que podemos ver registrados en la Biblia, es esto que les platiqué ahorita, la situación con Betsabé y el asesinato del esposo de Betsabé, que era Urías, Eteo. Cuando él se equivocó censando al pueblo, dejando de confiar en Dios y confiando en sus ejércitos, y Dios también tuvo un severo castigo para él. Cuando él se equivocó
quizá por una mala influencia que tuvo del mismo, desde Elí, que era como quien dice su abuelo espiritual, y luego Samuel, que también pasó lo mismo que Elí, que no fueron buenos padres. En realidad no corregían a sus hijos. David fue uno igual. Sus hijos eran un relajo. Pero sus hijos se mataban entre sí, se violaban entre sí. Y como padre me imagino a David cómo sufrió. Cuando por las consecuencias de las malas decisiones de uno de sus hijos, Absalón, que le quería quitar el trono, lo quería matar. Cuando él ve y le van y le dicen que lo mataron a su hijo, él llora por su hijo y dice: Absalón, Absalón, hijo mío, ay, mi hijo, mi hijo. Y lloraba, y dice que la Biblia que lloró y se desgarró su corazón. Y la gente no lo entendía y decía: oye, él te quería matar. Violó a tus mujeres en un terrado, él te humilló. Él quería matar también a tu ejército, quería quitarte tu trono. Y aún así llora su muerte. Él amaba a sus hijos, él no dejó de ser padre de ese hijo, rebelde, pero él era su hijo. Y lloró como un padre llora a un hijo cuando muere. Ese sufrimiento fue una consecuencia por sus malas decisiones. No lo corrigió desde pequeño y después tuvo que llorar su muerte. Errores como ese, carga emocional por los pecados mismos. Y él, en medio de todo eso, siempre había un salmo. Cuando él peca con lo de Betsabé y dice que fue descubierto, pero ella ya estaba embarazada, y cuando fue descubierto, él va a su cámara, saca papel, y en medio de su dolor y su vergüenza delante de Dios, escribe el Salmo 51. Y le dice: Señor, te amo, perdóname mis maldades, quita mi iniquidad de mi corazón. Y escribe un salmo. Cuando él estaba prolongando ese, ¿cómo se llama?, pecado que tenía, escribe el Salmo 32. En medio de su pecado escribe el Salmo 32. Y el Salmo 51 también lo escribe y describe ahí: mis huesos se envejecieron mientras callé. Cuando no acudí a ti a buscar restauración y perdón y encubrí mi pecado, mis huesos se estremecieron y dolían. Porque yo estaba en desobediencia y lo sabía. Y el Salmo 32, cuando ya Dios trata con su corazón, escribe el Salmo 32:5, dice: bienaventurado el varón al cual no juzgas el pecado, lo liberas de su pecado. Cuando él ya confesaba su pecado, entonces su corazón descansaba y él escribía salmos. En momentos de angustia, de dolor por su pecado, escribía salmos. El Salmo 38 también es otro salmo de confesión. Tiene un énfasis con el sufrimiento por el pecado. Cuánto me duele mi pecado, dice el Salmo 38. O sea que cuando él estaba pecando, él escribía y adoraba a Dios. Los salmos son cantos. Él escribía música de adoración a Dios, diciéndole cómo se sentía por el pecado que estaba practicando él. Y entonces dejaba de hacerlo, se confesaba delante de su Dios, arreglaba las cuentas, pedía perdón a Dios y se dejaba y se abandonaba a su misericordia. Cuando pecó también, precisamente cuando se ensa al pueblo y peca con él, Dios llega y le dice: estás pecando, estás confiando en tu ejército, no en mí, y va a haber consecuencias. Las consecuencias te las doy para que escojas, son 3. Una es que caigas 3 meses en las manos de tus enemigos. Otra es que haya hambre en Israel, en todo el pueblo. O la otra es 3 días. 3 días de mi ira desatada sobre ti. Escoge. Y entonces dice que él escogió
porque amaba a Dios, él escogió ser azotado y golpeado 3 días por Dios. 3 días de tu ira y de mortandad. 3 días. Y después él dijo: porque no puedo caer en manos de mis enemigos que no aman a Dios. ¿Sí? Porque no puedo entonces pasar tantos meses en hambre y mortandad. Mejor caer en las manos de Dios, porque Él es un Dios de misericordia que perdona el pecado y la maldad. Y Él va a tener misericordia de mí, porque lo conozco, porque lo amo. Pero sé que cometí un error y debo pagar mis consecuencias. Y entonces Dios envía un ángel, el ángel de Jehová, que saca su espada y empieza a matar un montón de judíos. Cuando iba como en 70,000 personas muertas, dice que llegaron los poblados, el ángel de Jehová en los poblados alrededor de Jerusalén. Y cuando lo ve, dice que lo vio el rey David, que vio cuando el ángel estaba desenvainando para llegar a Jerusalén, se puso delante del ángel en el pueblo y gritó: he pecado yo pequé. Que sea sobre mí el castigo, no sobre el pueblo. Y entonces Dios lo ve su corazón, ve su arrepentimiento y tuvo misericordia. Y le dijo: está bien, compra un terreno acá, haz un altar y confiesa tus pecados. Va, lo hace, ¿no? Hace el altar y él se arrepiente y allí le dice: Señor, he pecado contra ti, soy un necio, pero te amo y quiero tu misericordia en mi vida. He pecado yo, no pecó el pueblo, castígame a mí. Y entonces él con valentía siempre buscaba restaurar su comunión con Dios. ¿Qué diferencia con muchos de nosotros que vamos y nos escondemos, verdad? En medio de la adversidad también o persecución, hubo situaciones cuando fue perseguido por el rey Saúl y estaba en una cueva. En la cueva escribió el Salmo 59, el Salmo 57, el Salmo 142. Y esos hablan de clamar a Dios desde una cueva y pedir su protección, porque estaba angustiado, porque estaba siendo perseguido, andaba viviendo en cuevas con su gente. Y entonces cuando estaba ahí en la cueva, él se pone a escribir música en medio de la angustia y la persecución. Por eso tiene un corazón conforme al de Dios. Cuando se esconde en la cueva de Adulam, ahí en la cueva de Adulam, dentro de la cueva, escribió el Salmo 34, que era una alabanza en medio del temor, después de haber escapado. Cuando tuvo una traición por sus amigos también, que eran amigos de él, generales que convivieron con él también, hicieron como un intercambio, un complot para con él. Y en ese lugar él tenía un dolor por la traición de sus amigos. Él se va a un lugar y entonces escribe el Salmo 55. Y después lo podemos leer. Cuando oyó de su hijo Absalón, también vivía en cuevas y estaba huyendo de Absalón. Absalón estaba... cada vez tenía más y más y más seguidores, y Absalón preguntaba a la gente denunciaba a David y decía: pasó por aquí, aquí está, se metió en aquella cueva. Y entonces él estaba huyendo a salto de mata por todos lados en el cerro. Y en medio de una cueva, cuando estaba escondido del ejército de su propio hijo, escribe el Salmo 103, el Salmo 3. Dice: oh Jehová, cuántos han multiplicado mis adversarios, muchos son los que vienen contra mí. Y escribe ese salmo de clamor, de angustia por la persecución. Cuando huye entonces de Absalón, escribe ese salmo. Cuando es rodeado también por sus enemigos, escribe el Salmo 27 y le dice: Señor, hubiera yo desmayado si no creyese que veré tu bondad en medio de la tierra de los vivientes. Y dice ese salmo: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. En medio de la angustia, él escribió esas palabras. Por presiones del medio, también de la misma angustia que tuvo en su reinado, escribió el Salmo 56, donde declara su confianza a pesar del temor
y reconoce, Señor, tengo miedo, pero tú estás conmigo para librarme, para defenderme, para cuidarme, para sustentarme. Caerán a mi lado 1000, 10,000, pero a mí no me pasará nada, porque tú estás conmigo, porque eres mi Dios, porque te amo. Y en medio de la angustia y persecución también, Él estaba ahí. Y en momentos de alegría ni se diga, ¿no? En momentos de alegría y de euforia escribe el Salmo 18, el Salmo 105, el Salmo 96, el Salmo 89, el Salmo 21, el Salmo 8, que tienen que ver con alabanza, cuando Dios hizo traer el arca también, el arca del pacto a Jerusalén. Ahí escribe 2 salmos, el 105 y el 96. Cuando Dios le da la victoria sobre sus enemigos, el Salmo 18. Cuando lo libra de sus enemigos, que era una celebración general ahí en el pueblo, él improvisa y escribe el Salmo 21, que son acciones de gracias por las victorias obtenidas. Estaba triste, escribía música. Estaba feliz, escribía música. Estaba en situaciones de pecado, escribía música. Ahí está el secreto, hermanos. Ahí está el secreto. Entender que Dios es un Dios de amor y nunca deja de amarnos. Y con esto no estoy diciendo que pequemos de manera deliberada y de todas maneras Dios no me va a dejar de amar. No, porque Dios ve el corazón. Y dice la Biblia, también escrito por Él mismo, que Dios no resiste un corazón contrito y humillado. Entonces Dios ve el corazón. Y es cuando dice, Omar, Daniel, Jaime, Cris, Manuel, Mario, Marcos, tienen un corazón conforme al mío. Porque a pesar de que están equivocándose, no me han dejado de amar. Aborrecen su pecado y vienen a mí con un corazón humillado. Yo esto lo entendí en una ocasión cuando uno de mis hijos se equivocó. Y sabía que se había equivocado. Y sabía que yo le había prometido algo y le había prometido 5 varazos a calzón quitado por su error. Y pasó todo el día y llegamos en la tarde a la casa, pero como las promesas se las cumplo pues te voy a dar 5 varazos aunque ya haya pasado varias horas. Te los prometí, te los voy a dar. Es una disciplina. Y se lo dije, en la casa te los voy a dar. No ahorita, en la casa. No te voy a humillar ahorita. Ahorita lo hiciste, pero no te voy a humillar en la casa. Y sabía que no se me había olvidado. Así que llegamos a la casa, metimos el carro, nos metimos todos. Se sube a su cuarto. Yo busco la vara, no está. Y me dicen, ya se la llevó. Ah, la escondió. Entonces me meto a su cuarto enojado. Está en su cama sentado con la vara en la mano. Se para y me la da. Se baja sus calzoncitos y se pone ahí. Yo agarro la vara y veo a mi hijo. Usted tiene un corazón tan noble, tan noble. No podía pegarle. Dije, no puedo pegarte porque ya entendiste. No corrió, no se escondió, no se fue, no gritó, no dijo, no, perdóname ya, por favor. Iba angustiado en el carro. Yo lo veía, iba angustiado, sabiendo su consecuencia. Nosotros no somos así muchas veces. Tenemos que aprender y ser humildes y decir, me equivoqué, pégale, Señor. Pégale, es la consecuencia de mi error, pero te amo. No voy a correr, voy a ir a ti y voy a apelar al amor que me tienes también. No dejas de ser mi papá, no dejas de amarme, pero hay que ser humildes para poder aceptarlo. ¿Pero qué hacemos? Nos escondemos. Dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de confiar en Dios. Nos sentimos tan mal y tan avergonzados muchas veces que nos vamos al otro extremo. Y luego nos llenamos de apatía, se endurece nuestro corazón, nos descuidamos más. Y después de eso,
pasamos peor el asunto. Ahí está el secreto, hermanos. El secreto está en que volvamos nuestro corazón a Dios, aún en medio de nuestra maldad. Que volvamos nuestro corazón a Dios, aún en nuestra angustia. Y que entreguemos nuestro corazón a Dios en medio de nuestras alegrías. Ahí está el secreto. Dios no te ha dejado de amar. Dios es el mismo y nosotros seguimos siendo sus hijos, por los cuales Jesús se sacrificó y no dejamos de ser sus hijos, pase lo que pase. ¿Sufriremos consecuencias? Sí, pero también es por su amor, porque Él dice que al que ama, disciplina, y que azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si somos sus hijos y nos equivocamos, nos va a corregir y nos va a doler, pero tenemos que ver que ese dolor o que esa angustia es ocasionada por nosotros mismos y es parte del amor de Dios. Porque te amo, porque no te he dejado de amar. Humillemos nuestro corazón, porque Dios no va a resistir un corazón contrito y humillado. Dios no lo va a resistir. Esa es su promesa. Y está con sus brazos abiertos y dice la Biblia que se deleita en perdonar. Entonces acudamos a Él. Ahí está el secreto. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor por lo que tú nos has enseñado, Señor, el día de hoy. Yo te suplico, Padre, que tú, Señor, toques el corazón de cada uno de nosotros. Y que, Padre, hoy si estamos huyendo, si estamos angustiados, si estamos avergonzados, escondiéndonos de tu rostro, de tu presencia, Señor, si nos hemos enfriado, si estamos pasando por situaciones, Señor, de apatía en nuestro corazón o de desesperación, Señor, por nuestro mismo actuar. O quizá momentos de angustia, momentos de prueba, momentos de dificultad, Señor, que también han entristecido nuestro corazón y nos están enfriando. O quizá aquí hay momentos de alegría que eres digno de adorarte también por eso, Señor. Si algún hermano aquí, Señor, presente o allá en casa, está pasando por alguna situación así, Señor, yo te suplico, Padre, que tú nos abraces. Que nos digas, no te he dejado de amar. Yo quiero restaurar tu corazón. Si hay alguien aquí, ahorita en este lugar, que está pasando por una situación quizá de pecado, de lejanía de Dios, o quizá de angustia, algún problema, una dificultad, que eso le ha impedido adorar a Dios y amar a Dios, yo te pido que hoy en esta hora, decidas amarlo y decidas volver a Él. Que decidas que Dios restaure tu corazón y que sepas que Dios no te ha dejado de amar. Si es así, ahí como estamos orando, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Si quieres restaurar tu comunión con Dios, si hay algo que la ha entorpecido y quieres decirle ahorita a Dios, Señor, te amo y aquí está mi corazón. Necesito que tú lo restaures. Necesito sentir tu amor, tu abrazo, tu protección, tu perdón. Necesito de ti, Señor, porque me he desviado, me he equivocado. Te he dejado de amar, te he dejado de adorar como tú mereces ser adorado. En medio de la angustia, adora al Señor. En medio del dolor, adóralo. En medio de la alegría, adóralo. Y en medio de la situación de pecado, adóralo. Siempre adóralo, porque ahí está el secreto. Padre, bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a estos hermanos valientes que están poniéndose de pie, Señor, queriendo restaurar, Señor, algo que se rompió en el tiempo, algo que se perdió, Señor. Tú conoces sus corazones, conoces las situaciones, Señor. Yo te pido, Padre, que tú hagas tu obra en sus vidas. Y yo mismo pongo mi vida delante de ti, Señor. Y te pido que también me restaures.